Bien, en este momento nosotros vamos a estar dando una explicación respecto al módulo 5 y para efecto de la lección número 2 vamos a estar dando las orientaciones metodológicas, estimados colegas, en cuanto al uso del servomotor y los sensores ultrasónicos. Este módulo 5 se va a caracterizar en que vamos a estar explicando siempre un periférico de entrada, un periférico de salida, su sintaxis. Vamos a estar viendo su integración, cómo se relaciona en un proyecto ya un poquito más complejo. Es decir, siempre vamos a hacer una mirada hacia atrás en el background de todo lo que hemos estado aprendiendo, tanto en módulo 4 como lo que se va avanzando en el módulo 5 de manera integral, para que los profesores y los maestros vayan viendo algunas propuestas interesantes desde las potencialidades de los dispositivos nuevos que vamos a ir abordando. Ok, entremos en materia. Vamos a destacar el uso y aplicación que tienen los servomotores y los sensores ultrasónicos en los sistemas automatizados implementados en entornos industriales. Para tales efectos, siempre es recomendable recoger la actividad de ampliación en la cual se trabajó en la sesión anterior como aquella parte asincrónica que permitió en grado caso integrar los saberes un poquito más complejos de la lección anterior. Y trayendo esa meta hacia acá, siempre visualicemos como un paso más adelante el tema, en este caso, de los sensores ultrasónicos y del motor paso a paso. Esto le va a dar al profesor o al participante mayor consistencia, siempre estableciendo un puente. Una vez que ellos explican, usted hace pasar alguno, bueno, es el momento de decirle, bueno, con lo que vas a conocer, pudieras agregarle a ese proyecto en particular cierta capacidad de poder recoger datos con el sensor ultrasónico y pudieras tener un actuador a favor para mejorar tu proyecto. Esa siempre va a ser la tónica. Tratar de relacionar, vincular los aprendizajes previos que hemos desarrollado en las sesiones anteriores con lo nuevo. Entonces le presentamos pues el contenido. Como ustedes pueden ver, el servomotor va a ser para nosotros, vamos a estar de afuera hacia adentro, siempre los periféricos que van a marcar la trayectoria de la clase o de la sesión van a estar relacionados, ¿verdad?, con los periféricos actuadores. En este caso vamos a hablar del servomotor. En la anterior lo hicimos con el motor DC. Ahora vamos a ver sus partes en funcionamiento, que lo componen, cómo se cablea un servomotor en cuanto a su conectividad con el Arduino, el uso que se le puede dar a un servomotor en el proyecto. Aquí vamos a destacar siempre dando ideas muy claras, sencillas y precisas de cómo pudiéramos integrarlo en cualquier proyecto de acuerdo a las características y a las limitaciones que nos ofrece. Siempre es bueno destacar al docente no solamente mirar las potencialidades del dispositivo o del componente electrónico que estemos viendo, el periférico. Ahora decirle siempre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Para eso vamos a practicar con el control del servo qué librerías son lo que la caracterizan para que tenga funcionalidad el mismo dispositivo en sí, cómo se incluye la librería en el IDE de Arduino y cómo usar la librería del servomotor. El sensor ultrasónico pues va a ser el dispositivo nosotros de captación de información, captación de datos. Y desde su estructura electrónica veremos las partes que lo componen, cómo se usa, ¿verdad?, el sensor ultrasónico, su funcionamiento y el uso que se le puede dar en el proyecto, siempre aterrizándolo en el proyecto sin antes menoscabar pues las dos actividades de integración que la que vimos con respecto al motor paso a paso, y ahora pues con el tema del sensor ultrasónico. Y vamos a estar usando las preguntas generadoras
¿verdad? Como vínculo con lo que el Canal de Panamá hace con el tema de la conectividad y aclarar algunos conceptos importantes, ya que pues, vamos a estar viendo hallazgos. El sabía que es básicamente lo que ha reemplazado a la pregunta relacionada con el Internet de las cosas. Pues ahora lo vamos a ir colocando en su contexto dentro de todo el marco de la WRO 2023. Como de costumbre, siempre tratar de traer a los docentes a ese entorno que ofrece la plataforma Arduino y su conectividad con dispositivos periféricos, tanto de entrada como salida. En el módulo anterior estuvimos hablando, ¿verdad? De que nuestro proyecto va a estar integrado con controladores, sensores y actuadores. Y en esta lección nos vamos a enfocar en el servomotor. El servomotor es un motor especial y los sensores ultrasónicos para analizar el uso que podemos darle dentro de nuestro proyecto. Aquí pues el servomotor es un motor eléctrico y la ventaja es que ahora podemos controlar mejor la velocidad y la posición del eje que va girando. Este eje ya para nosotros, como pueden ver, tiene una capacidad un poquito más allá, nos ofrece con respecto al motor DC que estuvimos viendo, porque esto pues ya este eje puede ser acoplado a puertas, a paletas, y solamente la creatividad y la innovación puede ser la limitante en cuanto al uso que se le puede dar. Este motor se caracteriza porque él puede girar 180 grados sobre su eje y nosotros podemos controlarlo, ¿verdad? Con la duración del pulso eléctrico. Gracias a esto se considera más preciso que el motor DC simple. Eso hay que destacarlo. Un servomotor en sus partes internas, ¿verdad? Como pueden ver aquí en la tarjeta, en la plantilla, tiene un circuito integrado, ¿verdad? Que controla el motor, tiene su propio motor DC, un potenciómetro y también tiene un engranaje que lo caracteriza. Aquí tenemos una vista, por así decirlo, translúcida, ¿ya? Y acá tenemos, ¿verdad? Una vista, un corte transversal. Ambas nos dan la intuición de que algo está controlando el motor. Bueno, a través de la función servo, nosotros podemos hacer este motor pueda tener pasos cortos de movimiento y eso le puede dar una potencialidad y funcionalidad que puede ser asociada a diferentes tipos de aplicaciones. ¿Okay? Ya hemos dicho que aquí en esta lámina pues usted va a brindar una pequeña explicación en cuanto al motor DC, la movilidad que hemos hablado ya, lo más importante. También se destaca la potencia en sus dos terminales del motor que hace que gire realmente en sentido a una velocidad máxima. Si el voltaje aplicado a sus dos terminales se invierte, el sentido de giro entonces también se invierte. Eso es algo que caracterizar. Y el engranaje reductor, en este caso, como eso va a ser un movimiento libre en el DC, si no tuviese ese engranaje, lo que hace el engranaje es reducir la velocidad. Entonces este engranaje se encarga de reducir la velocidad de giro del motor para incrementar su capacidad de torque. Y esta palabra torque tiene que ver con la capacidad de tener el potencial de ejercer una fuerza basado, ¿verdad?, en un eje. En este caso, pues, la fuerza con respecto al eje del motor va a ser aplicada en las paletas de diferentes formas, siempre y cuando se modifique la distancia donde se coloque un objeto que se quiera colgar en algún extremo de esta paletita. También tiene el sensor de desplazamiento, que en este caso pues es un potenciómetro colocado en el eje de salida del servomotor y se suele utilizar para identificar la posición angular del motor, que es lo que es el encoder. Y la tarjeta de control, que es una placa electrónica que ajusta una estrategia de control de la posición angular mediante la retroalimentación. Para ello el circuito compara la señal de entrada, va comparándola de referencia o posición deseada con la posición actual medida. Es una comparación ahí dentro de
un amplificador operacional en configuración de comparación. Y con respecto a la medida del potenciómetro, él va estableciendo como niveles donde se supera el nivel, entonces el motor va a tener, el amplificador operacional tendrá voltaje en la salida y ese es el voltaje entonces que hace que se mueva el motor. La diferencia entre esa posición actual y la posición deseada amplifica, que es lo que estamos hablando, y se utiliza para mover el motor en la dirección necesaria para reducir el error de la posición. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que los servomotores en su funcionamiento necesitan, ¿verdad?, un pulso de voltaje, y en este caso pues va a salir ese pulso de la salida PWM para controlar la dirección o la posición de los motores de corriente continua. Aquí vemos una gráfica, la señal PWM, que obviamente vendrá del Arduino, y aquí tenemos, ¿verdad?, el circuito electrónico que se encarga de hacer la comparación en una retroalimentación que le llamamos, ¿verdad?, en lazo cerrado, y aquí vamos viendo el motor, ¿verdad?, cómo lo vamos controlando. Con el potenciómetro vamos dando un voltaje de referencia que a la postre se mide con la señal de PWM y obtenemos entonces movimientos de rotación en un sentido horario o antihorario, dependiendo de lo que hayamos establecido. Bien, como se mencionó anteriormente, la tarjeta de control va comparando esa señal con la posición actual medida por el potenciómetro. En base a esto determina la diferencia entre la posición actual y la posición deseada, para luego aplicar los ajustes. Aquí vemos en la animación, verá una ilustración como los engranajes van reduciendo la velocidad y los pasos pues van siendo cortos a la hora de girar, tanto para sentido a favor de la manecilla del reloj o en contra de la manecilla del reloj. Bien, en cuanto al cableado, ¿qué podemos decir? En cuanto al cableado, el servomotor posee 3 cables, uno para recibir el pulso eléctrico y otro de alimentación de 5 y uno de ground de tierra. Entonces tenemos la señal PWM que hemos hablado, ¿verdad? Generalmente hay una nomenclatura de color en algunos casos, pero eso depende de los fabricantes. Y vemos aquí el conexionado. Estamos viendo que la salida digital se puede utilizar cualquiera de las salidas digital, y básicamente esa señal PWM nosotros la podemos generar como pulso cuadrado de cualquier punto de la salida digital. Tiene su ground y tiene, ¿verdad?, en este caso pues su alimentación en positivo. Y acá el cableado del servomotor, podemos ver que según los fabricantes, ITEX, Futuba, Radiomax, Electronics, tienen diferentes tipos, ¿verdad?, de señalizar para qué sirve cada uno de los cables, y esto pues va a depender de la ficha técnica del mismo servomotor. Se le recomienda pues que usted mire la marca y vaya allá para que no se equivoque cuál es el positivo, cuál es el PWM y cuál es el ground. Acá algunas de las aplicaciones en las cuales nosotros pudiéramos ir ya ampliando a los docentes en cuanto a qué aplicación se le puede dar al servomotor. Aquí está controlando en su base, digámoslo así, el sensor ultrasónico en los robots. Acá tenemos entonces también para grúas mecánicas como las que se dan en el canal. Aquí pueden ser también grúas remolcadoras de los barcos. Acá tenemos también una pala que se puede convertir en una pala en el caso de las máquinas de dragado en el canal de Panamá. Hay muchas formas de poder integrar lo que ya los docentes van conociendo. Pero bueno, adentrémonos un poquito en cómo se ejerce el control del servomotor. Ya hemos mencionado que el servomotor, ¿verdad?, se mueve de acuerdo con una señal PWM. Pero sin embargo, hay algo importante. Hay que mencionar que la frecuencia que nosotros vamos a utilizar para enviar la secuencia de pulso al servomotor es de 50 Hz. O sea, 50 ciclos en un segundo, 50 pulsos en un segundo. Esto significa que cada ciclo, o sea, cada pulso tiene una duración de 20 milisegundos. Esta duración de cada pulso se interpreta como un comando de posicionamiento del motor. Cada pulso le va a decir el paso a paso que debe llevar el motor, mientras que los espacios entre cada pulso se desprecian. En general, un pulso entre 0.5 y 10 y 1 milisegundo corresponde a 0 grados.
un pulso de 1.5 milisegundos corresponde a 90 grados y un pulso de 2 a 2.5 corresponde a 180 grados. Aquí podemos ver, ¿verdad? En alguna instancia, cómo el motor va girando. Este es el eje en rojo y va viendo la marca de cómo él puede hacer los pasos. Claro, usted puede obtener pasos entre esos valores y esa es la idea. Entre 0 y 90 tendríamos que tener algún tipo de adaptación en la función, pero aquí pues nosotros veámoslo desde este punto de vista muy sencillo para no adentrarnos. Usted puede conseguir pasos más cortos, pero para eso hay un motor, ¿verdad? Paso a paso que nosotros vamos a mirar en la siguiente lección. Para ahora, este motor nosotros lo vamos a ver en 0, 90 y 180. Aquí pues lo que les decía, control del servo. Debido a la variedad de marcas de servomotores, existen pequeñas diferencias entre la duración de los ciclos, los colores para identificar cables, entre otras. Por ello, en la tabla se especifican algunas de las características técnicas de varias marcas. Aquí pues hablábamos de las marcas. Tenemos la duración de los pulsos, tanto mínimo, neutral y máximo, a 0, 90 y 180. La frecuencia generalmente cambia nada más, creo que en múltiplex, y los colores de los cables, como les decía, aquí ya tiene la tabla, te la compara con la que se le ha vendido. Generalmente viene Futuba, el que nos llega en los kits, pero de repente por otros fabricantes utilizan otro. Ahora, vamos a tratar de ir ya entrando en práctica cuál es la sintaxis para controlar un servomotor. Para controlar el servomotor usando un Arduino se deben hacer uso de una librería especial. Y recordemos que en una lección anterior se habló del concepto de librería. Y la librería pues son conjuntos de funciones agrupadas en un fichero que ya está preestablecida, empacada, y se escriben al inicio, se declaran al inicio del programa para que cuando el sistema arranque pues los tenga ahí. Y realmente cuando usted ve la almohadilla, el numeral, el símbolo, alude, ¿verdad?, a decirle al IDE de Arduino: tráeme esa librería que la necesito. Y esa librería tiene una extensión .h, una forma muy particular. Entonces, include significa inclúyeme. Y la librería ¿cuál? Servo.h. Cabe mencionar que si no se incluyen, no van a poder utilizar las funciones dentro del servomotor. Entonces, el primer paso es incluirla. Ya aquí está explicado. Include se utiliza para incluir la librería. Como se ha mencionado, una librería sirve para proporcionar funcionalidades extra en nuestro programa. Por ello, primero se ha de importar. Esa es la palabra, ¿verdad? Importarla, extraerla desde la librería ya nativa del mismo IDE. Y es importante mencionar que existen librerías nativas que forman parte del repertorio del IDE de Arduino. Hay otras librerías externas que deben ser descargadas e incluso incluidas en forma manual por el usuario. Ahora, ¿cómo se usa la librería del servo? Destaquemos entonces que cuando ya encontremos la librería, se haya incluido, escrito al inicio del programa, ahora esta nos va a permitir desbloquear, o sea, tiene varias funcionalidades adicionales para programar el servomotor, entre las cuales emplearemos las funciones, ¿verdad?, servo, o attach, o write, o read, write, microsecond, attach y detach. Vamos a ver algunas de ellas. Bien, servo. La función sirve para declarar un objeto que representa a nuestro servomotor en el programa. Entonces la sintaxis es servo y el nombre. Pues pone servo paleta. Yo sé que es la paleta del brazo robótico. O servo, yo le llamaría servo ultra, para saber que ahí voy a colocar un ultrasónico. Entonces el parámetro, el único parámetro es el nombre, que puede ser la palabra que elegimos para identificar el motor. Aquí lo vemos, ¿ves? Servo, MyServo, servomotor, servobrazo, como usted quiera. En la función attach, tenemos la función attach. Se utiliza para definir en qué pin queremos que salga, ¿verdad?, la señal para controlar el servo, recordando que debe ser un pin PWM. En este caso, pues, tiene dos variantes. El nombre attach, que es en este caso el pin, el número, y acá nombre attach, el pin, le ponemos el mínimo y el máximo.
Ya hemos visto que mínimo y máximo refiere a los grados. Entonces, los parámetros son opcionales y se usan para fijar el ancho del pulso mínimo y máximo del servo. De esta forma podemos fijar unos límites en lo que no queremos que se mueva, pero que por cuestiones mecánicas sí podría hacerlo. El ejemplo a la izquierda, como ustedes pueden ver, solo se declaró el pin asociado al servomotor. Aquí, en 9, ¿verdad? Y en el ejemplo de la derecha se especifican los límites de la señal de control del servo. Yo quiero que se mueva, ok, salga por el 9, servo.attach, pero tengo como mínimo 1000 y como máximo 2000. Right, esta función se emplea para escribir el ángulo en que queremos que se posicione el servomotor. Y los ángulos más importantes son 0, 90 y 180. Entonces tenemos el ángulo, en este caso nombre.right ángulo, y como lo ven en el ejemplo, aquí nosotros estamos indicando, ¿verdad? Tengo servo.attach 9 para decir que salga por el pin 9, pero quiero 90 grados. Miren qué sencillito. Todo esto viene ya integrado dentro de la función servo, dentro de la librería. Y la función red tiene que ver que se utiliza para conocer el ángulo en el que actualmente se encuentra el servo. Es como que nos devuelve a nosotros, ¿verdad?, el ángulo con que dónde está posicionado. Y esta información es usada muchas veces en los programas. Ahora, esto puede ser útil en caso en que nosotros queramos verificar si el motor está en el punto deseado antes de realizar el siguiente movimiento. La sintaxis es nombre.red y nos devuelve esta parte aquí que representa, ¿verdad?, el abre paréntesis, cierra paréntesis, es que esta función nos devuelve un valor, devuelve el ángulo del servo de 0 a 180 grados. Entonces aquí vemos la sintaxis, declaramos la librería, inicializamos el puerto serial porque quiero leer que me devolvió. Le decimos que en el puerto 9 es donde vamos a trabajar. Eso va a ser en el voice tube. Una vez que se inicializa eso, la comunicación como el puerto que va a recibir el pulso PWM, ahora pues nos toca en el loop mirar primero que todo servo.write, que es el 20, le damos un delay 500 y luego entonces le damos un delay y vemos aquí que declaramos la variable ángulo, que es servo.red. Aquí estamos diciendo que tome el valor que le entrega el Arduino de cuál es la posición del servo. En este caso, pues luego de mover el servo 90 se creó una variable llamada ángulo. O sea, movimos el servo 90 grados y entonces llama ángulo, que será igual a la información que devuelve la función red. Posteriormente se muestra en el monitor serial el ángulo. O sea, qué importante es tener claro que cuando nosotros le decimos que escriba 20, entonces le estamos diciendo que se posicione, ¿verdad?, en 90 grados y nos lo está devolviendo. Write microsecond, esta función especial, muy utilizada, manda un pulso de un ancho de tantos microsegundos para controlar el servo, tantos microsegundos como nosotros le especifiquemos en el paréntesis. De esta forma el servo se colocará en ese punto, un determinado punto, de acuerdo al tiempo de duración que le estamos mandando el pulso PWM. Esta función también sirve para posicionar el servomotor, ya que normalmente con un pulso de 1000, este debería colocarse completamente a la izquierda, con uno de 2000 a la derecha, y como es lógico, en el punto medio debería ser de 1500. Entonces aquí tenemos la sintaxis nombre, write microsecond, esto está en microsegundos, y viene entonces acá en lo que respecta al valor que le vamos a pasar en el parámetro en microsegundos, tiene que ser un valor entero. Y acá tenemos entonces que se movió el motor gracias a que le colocamos 1500, se movió 90 grados usando la función write microsecond, o sea, en el punto medio. Ahora es la oportunidad de ir vinculando lo que vamos aprendiendo, pero trayendo también lo que va sucediendo dentro del marco de la WRO. Y sabía que hay que prestarle mucha atención porque es muy beneficioso, puesto que aclara el tema de la conectividad. Aquí, colega, quiero hacer un paréntesis. Observe el sabía que el Canal de Panamá instaló 88 paneles solares flotantes en un pequeño lago en el área conocida como Lake View.
continua al lago Miraflores. Recordemos que el lago Miraflores es uno de los que alimenta de agua a la operación del canal, los cuales tienen un potencial de corriente directa o corriente continua para un total de 22 kilowatts de potencia pico. Esto fue parte del proyecto Reto Innova, mediante el cual se promueve la generación de energía más limpia y sustentable. Quiero destacar en esta ocasión que traer este tipo de información para ayudar al participante lo hace tener ahora una posibilidad, o le prevé una posibilidad de acción dentro de su proyecto, ya que el tema de la conectividad, como vengo reiterando, es garantizar ese tráfico que se da de un barco de un punto del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, atravesando la franja canalera de Panamá. Y dentro de eso hay una serie de factores energéticos que requieren, como lo dice la orientación hacia dónde van los temas del proyecto, de los temas de la Olimpiada, y es la sustentabilidad de garantizar que esos servidores de datos tengan energía. Entonces aquí no solamente para controlar la operación del canal desde el trasiego económico, sino sustentar todo lo que es la parte energética. Se está hablando de energía renovable y eso garantiza conectividad. Observen que aquí no estamos hablando solamente de una tecnología como Wi-Fi y Bluetooth, que perfectamente, como yo le llamo apéndice al desarrollo de los proyectos, se puede traer dentro de los proyectos y debe ser, si en caso tal el docente tiene el dominio, aunque se salga del alcance de este curso, porque nosotros necesitamos establecer bases muy claras, como lo he señalado. La tecnología Wi-Fi, la tecnología Bluetooth o cualquier otro tipo de tecnología, existen otras, LoRaWAN, existen, por así decirlo, protocolos como MQTT, mejor conocido como Mosquito. Hay una serie de protocolos de comunicación que pudieran engrosar, o que pudieran fortalecer, darle músculo al proyecto en el término de el IoT o Internet de las Cosas. Pero volvemos y reiteramos, Internet de las Cosas, si bien es cierto, tiene esa parte de conectividad en la nube, también tiene parte de conectividad en la tierra. Y para sustentar todos esos dispositivos se requiere energía, y en este caso la propuesta o la apuesta que ha hecho el canal es energía renovable, energía verde, que pueda sustentar la operación del canal. Y en esa búsqueda, Innova tiene una propuesta que nos dice a nosotros, conectividad sí, pero para conectar requerimos energía. Entonces, por favor, hagámosle esa aclaración a los docentes, que no sientan que porque no saben Wi-Fi o no saben cómo integrar Bluetooth, que son temas un poco más elaborados, más complejos, lo lograremos aprender posteriormente cómo hacer con Arduino y otras tecnologías puedan hacer esa integración usando la nube. Que no se enfoquen de que solamente el Internet de las Cosas representa conectar cosas en la nube. No, también se conecta en el agua, también se conecta en la tierra, hipotéticamente hablando. Me refiero a los dispositivos que hacen que sustenten la operación del canal y la conectividad que ofrece entre dos mundos, llámese el Atlántico como el Pacífico. Los continentes que en algún momento ya no tienen que dar la vuelta por la Tierra del Fuego para poder conectarse. Panamá lo ofrece a través de su canal. Vendamos esa idea y en este caso podemos ver que aquí estamos hablando de sustentabilidad, que es un tema dentro de la Olimpiada. Estamos hablando de conectividad, que es un tema dentro de la Olimpiada, porque la infraestructura es lo más importante, lo que en este caso debe sostener esa conectividad, ya sea en la nube, si hay capacidad de parte del docente de desarrollar su proyecto con sus estudiantes, o ya sea a nivel de operaciones del canal, que es la palabra clave. Operaciones. Esa infraestructura requiere de una matriz energética y hay propuestas que usted puede hacer, pero cuidando, respetando el medio ambiente, atendiendo los ODS que nos han dejado como orientación en el módulo 3, para luego entonces nosotros desarrollar proyectos más integrales con nuestros estudiantes.
Entonces, en esta actividad de integración vamos entonces a ver, por ejemplo, un panel solar automatizado. Miren aquí, estamos hablando, ¿verdad? Una vinculación con un panel automatizado, y vamos a automatizar el posicionamiento del panel. O sea, el eje de nuestro motor nos puede servir para que el panel pueda ir buscando el sol, ¿verdad? Esto lo lograremos empleando un sensor LDR, que es el tema de captar energía por medio de radiación ultravioleta, o en este caso radiación de luz del sol, para ir detectando el nivel de luz solar, y en base a dichos niveles se va a controlar la inclinación del panel usando un servomotor. Entonces vamos mano a la obra, y aquí vemos que ya yo puedo ir dándole movilidad. ¿Para qué? Para una cadena, o sea, buscar la manera de obtener energía verde, energía limpia, y entregarla en algún momento a un banco de computadores en el canal, a lo que es la operación interna de cómo se mueven las compuertas, toda la parte electromecánica, requiere energía. Entonces, hay sustentabilidad, hay referencia de acuerdo a lo que exige, en este caso, ¿verdad?, el tema del canal. Y desde esta propuesta, pues ya la mente debe ir buscando la forma de darle aplicación a los nuevos elementos, pero siempre tomando como referencia lo que dice el tema de la WRO 2023. Y es claro y conciso: apoyarse en los ODS, apoyarse en el tema de la conectividad, apoyarse en el tema de IoT, y ver que la conectividad es tanto en tierra, ya lo digo, en agua, en tierra y en el cielo. Porque así en la nube, pues, por decir algo más claro, si tienen capacidad para hacer proyectos más complejos, perfecto. Pero en esta ocasión estamos utilizando radiación solar, en este caso energía lumínica, para posicionar, ¿verdad?, a este motor paso a paso, que puede estar conectado a través de estos huequitos en la paleta, en su APA, puede mover, ¿verdad?, por así decirlo, un panel solar que se pueda montar ahí. Vamos a Tinkercad, y aquí ya, pues, lo mismo que hemos estado diciendo, tenemos que traer, ¿verdad?, las funciones que hemos aprendido, los operadores y todo el material que ya se ha desarrollado en el módulo 4. Aquí vemos, incluimos la librería y lo que ya hemos explicado, se asignar el pin para la señal del servo, y luego colocar el servo en una posición con el panel.write, en este caso la función write y el attach. Inicializamos también la comunicación serial para que nos devuelva la posición, y acá, pues, lo primero que hay que hacer es pasarle, ¿verdad?, se lee el valor de lo que existe, ¿verdad?, en la resistencia LDR. Lo imprimimos en el monitor serial, inicialmente el valor leído, luego le damos un tiempo de medio segundo, verificamos la posición del servomotor con rate para que nos devuelva eso, y también que nos lo diga en el monitor serial. Tenemos claro de que ese valor, pues, va a ser un valor entero, que es el ángulo. Luego vamos a imprimir el ángulo y le damos, ¿verdad?, un tiempo de medio segundo. Ahora establecemos digamos así, un condicional, y decimos que si el valor leído en el LDR o entregado por la resistencia es mayor que 600, queremos que en el panel tengamos, por así decirlo, que el servomotor se posicione 180 grados. Obviamente usted tiene que hacer una calibración primero para ir viendo qué valor a usted le interesa de luz para que se pueda posicionar, y ahí va siguiéndolo, ¿no? Entonces, un if para decir, bueno, y ahora si el valor es mayor de 500, pero también establecemos un condicional entre 600 y 500, entonces que se mueva, ¿verdad?, 500 que se mueva básicamente 135 grados, y así usted ve el condicional asociado a la escritura del valor que usted quiere que se mueva en grado, ¿verdad? El motorcito lo vamos haciendo también, en este caso, que esto tiene que estar entre 400 y 500 para tener 90, luego 300 y 400 para tener 45 grados, y vamos teniendo, ¿verdad?, un control de acuerdo al if else, y vamos utilizando lo que nosotros hemos ya aprendido anteriormente. ¿Ya? Entonces, pues aquí
básicamente pues cómo se va desarrollando el proceso, y cabemos destacar de que estamos utilizando, ¿verdad?, el pin 0, que es la salida, ¿verdad?, de PWM, y lo demás pues lo que ya hemos observado y explicado anteriormente. Aquí está ya la práctica desarrollada y los resultados que nos ofrece. Valor de resistencia corresponde entonces con lo programado. Es bien bonito este proyectito para que vayan viendo esa integración y lo puedan ir sumando, siempre diciéndole sumando a lo que ya han aprendido y la cantidad de grados que se va a ir posicionando. Ahora, surge una pregunta después de la práctica: ¿qué uso usted podría darle al servomotor dentro del proyecto? Y darle un tiempo, un espacio para que ellos puedan hablar qué pueden hacer con esto. Después del receso vamos a entrar entonces a explicar la segunda etapa, que es el sensor HC-SR04, que es un sensor ultrasónico, ya que este dispositivo pues mide la distancia de un objeto a través de sonido empleando ondas ultrasónicas. O sea, realmente en líneas generales es un sensor que envía y choca las ondas ultrasónicas contra un objeto para que rebote, creando un efecto rebote que se utiliza por el dispositivo para medir la distancia. El sensor HC-SR04 es el más utilizado dentro de los sensores de tipo ultrasónico por su bajo costo y la cantidad de información que hay sobre él en la web. Es bastante versátil y bien sencillo, solo que tenemos que tomar en consideración de que cuenta de 3 elementos o 4 elementos importantes que lo caracterizan. Primero, el emisor, que se trata de un cristal piezoeléctrico que cuenta que cuando se le introduce una señal eléctrica empieza a vibrar y por consecuencia crea una onda de sonido que viaja hacia la dirección en la que apunta el sensor. Tenemos un receptor. El receptor básicamente hace el proceso inverso. Es un cristal piezoeléctrico que recibe el sonido que rebota en ángulo en algún objeto o superficie y lo convierte en una señal eléctrica. Tenemos la alimentación, que sirve para hacer funcionar el sensor, y el circuito eléctrico. Este circuito se encarga de procesar la señal y traducir el tiempo a distancia. En pocas palabras, hace una conversión del tiempo que dura el pulso de ir y regresar, y en base a eso establece la distancia. Acá la apariencia posterior y la apariencia trasera y la parte delantera. Hay que mencionar que algunos tienen 3 o 4 pines. En este caso tenemos siempre el positivo, el negativo, el pin de disparo y el pin de, para gatillar, que le llamamos trigger, y el de eco, que es el que recibe la señal, donde tenemos tanto, en este caso, el emisor y el receptor. Acá el HC-SR04, ¿verdad? Los otros 2 pines son el trigger y el eco, como hemos dicho. Durante el tiempo activamos de Arduino el trigger, que es el disparo y emite el pulso. Visto delantero, en la parte delantera, en el caso de los 4 que están acá arriba. Cuando se recibe el sonido, se refleja en el obstáculo. El sensor emite el pin en el eco, un pulso high, de la misma duración que el tiempo empleado en ir y venir del sonido desde el sensor al obstáculo. Claro, como es el mismo entorno donde el pulso va, el tiempo que se calcula de ir es el mismo que se calcula para venir. Pero también existen el de 3 pines, el TS601PO1. En este caso, pues nosotros pues vamos a estar siempre utilizando la instrucción pin mode en Arduino. Se usa en menos de lo que tenga 4 pines. Ahora, el emisor piezoeléctrico emite 8 pulsos de ultrasonido de 40 kHz. Luego de recibir la orden en el pin trigger, las ondas de sonido viajan en el aire y rebota. Al encontrar el objeto, el sonido de rebote es detectado por el receptor piezoeléctrico. Luego el pin eco cambia a alto 5 voltios por un tiempo igual al que demora la onda desde que fue emitido hasta que fue detectado. El tiempo del pulso eco es medido por el microcontrolador y así se puede calcular la distancia al objeto. Aquí lo vemos, ¿verdad?
y hablamos de un sensor piezoeléctrico, en este caso pues funciona con vibraciones mecánicas. Y tenemos el pulso, el disparo, el tiempo de regreso, y el micro se encarga de hacer, ¿verdad? En el eco, como pueden ver, va la señal, golpea y regresa, calcula entonces la distancia. La distancia puede calcularse utilizando la siguiente fórmula: distancia m, tiempo del pulso eco por la velocidad del sonido, que es igual a 340 metros sobre segundo dividido entre 2, que es el tiempo que tomó en ir y venir. Bien, ¿cómo funciona el sensor ultrasónico y cuál es su sintaxis? Vamos a usar la función pulse ln, que es para que nos devuelva, ¿verdad? Realmente la duración del tiempo. Mire, como se ha mencionado, el sensor ultrasónico comienza a funcionar desde que ponemos en alto el pin trigger, el de disparo, durante un pequeño tiempo. Esto lo podemos hacer empleando digital write o un delay de microsegundos. Cualquiera de las dos nos sirve para enviarle un pulso. Sin embargo, para determinar la distancia del objeto hay que leer el pulso en el pin eco, y para ello debemos usar la función llamada pulse ln, donde tenemos en la nomenclatura, o digamos así la sintaxis, ¿verdad? El pin, el valor y el time up. En este caso, el pin es el número del pin que se quiere leer, el value es el tipo de pulso que se quiere leer, el pulso alto o bajo, y el time up, tiempo en microsegundos de espera o que el pulso se complete, a que se complete, devolverá 0 si dicha señal no se completa en el tiempo especificado. Bien, aquí vemos algunas aplicaciones, algunos usos: contador de objetos, aquí lo hemos asociado con botes de basura inteligente, alarmas a distancia, en fin, hay una serie de aplicaciones que nosotros pudiéramos darle a este objeto, a este periférico. Ahora, como actividad de integración, vamos a ver el nivel de un tanque. Como sabemos, en el canal también hay muchos reservorios de agua. Imaginemos que somos parte de un equipo de ingenieros a los que han encargado la tarea de diseñar un sistema que puede medir el nivel de agua de un tanque. Además, se pide que el valor de la distancia se muestre en el monitor serial y que se represente con 3 niveles, con 3 LED de distintos colores. Entonces aquí pues tenemos el circuito ya en Tinkercad, en la forma de conexionado. Observe su positivo, negativo. Tenemos el pin 8 y el pin 9, uno para disparar, que sería el celeste, que va al pin 9, y el 8 para recoger las 3 resistencias en la salida, que van a marcar el nivel, y los tres LED que nos van a identificar en qué nivel se encuentra. Entonces aquí vamos a escribir el texto, y básicamente en términos generales se declaran algunas variables a usar y se asocian los pines del Arduino a los pines del Trigger y el Eco, el sensor ultrasónico, y también se asocian pines con los LED. Como ustedes pueden ver en la documentación, están todas las declaraciones de los tipos de variables enteras. Y acá se configura el monitor serial y declaran pines de entrada y salida. Todos los pines que se van a utilizar, tanto para el mismo dispositivo, el Trigger, el Eco, la comunicación serial y los pines de salida de los LED. Y acá en este bloque se manda un pulso por el pin de salida, se espera y luego se lee la respuesta para posteriormente realizar un cálculo matemático que permita determinar la distancia, la cual se imprime luego en el monitor serial. Aquí podemos ver en este caso, ¿verdad?, la ecuación, que es lo más interesante. Sería el pulso entre 1000 por 34.32 dividido entre la velocidad, ¿verdad? Se hace una operación matemática para determinar la distancia en base a los pulsos. Ya esto es constante, y luego se imprime en el monitor serial. Luego vamos a crear una serie de condicionales. ¿Para qué? Para establecer, ¿verdad?, realmente qué LED debe encenderse y que se imprima un mensaje, ya sea a nivel bajo, nivel medio o nivel alto. Ya ustedes conocen esta sintaxis de trabajar con el condicional, y estamos reiterando el uso de ese condicional en varias prácticas porque es muy importante establecer la inteligencia de acuerdo a los rangos y de acuerdo a las operaciones de comparación que se den dentro del condicional if y else if. Acá pues la práctica, vemos la apariencia como nos aparece en Tinkercad, y aquí podemos ir estableciendo entonces en la pantalla del monitor serial
nos va devolviendo, ¿verdad?, el texto que nos determina tanto la distancia como el nivel donde se encuentra el objeto. Ahora surge la pregunta, ¿verdad?, que nos va abriendo el apetito de cómo podemos utilizar, ¿verdad?, esto, pero lo importante es, aparte de las operaciones mencionadas, ¿qué otra utilidad podrías darle al sensor ultrasónico dentro de tu proyecto para la WRO 2023? Ya aquí tenemos los hallazgos y conceptos clave que usted podrá resumir de todo lo que hemos tocado en esta sesión número 2, referente al sensor ultrasónico y al motor paso a paso. Y el sabías que nuevamente va a estar ahí, pendiente para ir dando luces. El canal de Panamá permite ahorrar muchísimo tiempo a los barcos, era lo que hablábamos, al cruzar el Océano Atlántico al Pacífico. Conectividad, esto es conectividad, ¿eh?, ya que en lugar de durar hasta 2 semanas teniendo que abordar Sudamérica hasta el Cabo de Horno, el canal de Panamá facilita el paso del océano a otro en tan solo 8 a 10 horas. Esto es posible gracias a 3 complejas esclusas de 2 carriles, cada una que sirven como ascensor de agua para los barcos a nivel del lago Gatún a 26 metros sobre el nivel del mar. Miren cómo ya nos vamos metiendo en la operación del canal y vinculamos el concepto de conectividad. Y repetimos, si en este caso usted puede trabajar con el tema de compuerta, les propone, puede trabajar con el tema de conservación de el medio ambiente en cuanto a calidad de agua, la flora que está ahí dentro del canal, pero también quiere vincularlo con producción de energía. ¿Para qué? Para conectar todo lo que es la parte eléctrica de la operación del canal, y por qué no hacer internet de las cosas también, tanto en la nube como así lo venimos hablando en tierra. O sea, usted puede utilizar la tecnología Wi-Fi, Bluetooth, la que usted conozca, porque esto hay que aclararlo. O sea, se puede utilizar, pero no es que si no hay Wi-Fi no tengo conectividad. Eso es lo que hay que enfatizarle a los profesores. Entonces, como actividad ampliación, la meta es que los participantes simulen ser parte de un equipo de ingenieros que tienen la tarea de automatizar las compuertas del canal empleando un Arduino, el servomotor y un sensor ultrasónico, ¿ya? Y monitorear el nivel del líquido empleando un sensor ultrasónico para controlar la posición de un motor servo. Miren qué interesante, ya es dándole ideas a los docentes cómo pueden con sus chicos ir simulando situaciones reales. Y aquí está pues el código, y en este código pues seguimos utilizando lo que hemos aprendido, las declaraciones del pulso de disparo, el pulso, la variable del pulso de disparo, dónde se va a recibir el eco, declarar cómo queremos que utilizar estos pulsos. Luego en el void loop establecemos la lectura de los valores, luego la condicional, la impresión de esos datos, y eso pues es lo que nos va a dar a nosotros en alguna medida pues fortaleza con lo que hemos estado explicando. Acá pues ya estamos viendo la integración, ¿verdad?, tanto del servo como de el mismo sensor ultrasónico en sí. Bien, con esto pues que hagan esa práctica y que cuando ellos regresen puedan ver que ambos dispositivos se han vinculado. Y aquí hay un video de la simulación, y hasta la próxima clase. Esperemos, colegas, que el énfasis en cuanto a conectividad sea de mi parte explicado de la manera tal que usted pueda proponerle a los docentes que la conectividad no es solamente en la nube. La conectividad es nube y también en tierra y en agua, y que hay que mirar los ODS, mirar qué está haciendo, qué propuesta tiene el canal de Panamá, buscar videos, proponerles a ellos páginas web. Usted también puede rastrear para que ellos puedan ampliar el horizonte de aplicación de lo que van viendo con sus estudiantes. Y eso es lo que va a enriquecer las propuestas de proyecto que ya ellos llevan en marcha y que usted está tutoreando de manera exitosa. Una vez más le dice su amigo el profesor Dilian, Dios los bendiga, y recuerden que estamos juntos en este proyecto y que no todos hacemos todo, pero sí entre todos hacemos todo. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima lección.